En 1974, durante la demolición de una casa abandonada en las afueras de un pequeño pueblo, un trabajador encontró una caja metálica escondida detrás de una pared falsa. Dentro había una cámara antigua y un rollo de películas sin revelar. La casa llevaba más de 10 años vacía. Nadie reclamó nunca las pertenencias que quedaron allí cuando sus dueños desaparecieron sin previo aviso. En aquel momento, el hallazgo parecía solo una curiosidad más entre los restos de una vivienda olvidada. Pero cuando la película fue revelada, la historia cambió por completo. Las primeras imágenes eran normales. Fotografías familiares, una mesa de comedor, un perro en el jardín, un retrato borroso tomado frente a un espejo. Nada extraño. Sin embargo, a medida que avanzaban los fotogramas, las escenas comenzaron a volverse inquietantes. En varias imágenes aparecía la misma habitación, tomada desde el mismo ángulo, pero con pequeños cambios difíciles de explicar. Objetos movidos sin razón aparente. Una silla ligeramente girada. Una puerta que en una imagen estaba cerrada y en la siguiente aparecía abierta. Lo más perturbador era que algunas fotografías parecían haber sido tomadas durante la noche, sin luz visible en la habitación. No había lámparas encendidas ni flash evidente. Y aún así, la cámara había captado con claridad la escena. En dos de las imágenes, en el fondo del pasillo, podía distinguirse una figura apenas perceptible. No era nítida, no tenía rasgos definidos, pero tampoco parecía un simple error de exposición. La casa pertenecía a una pareja que, según los registros locales, se había mudado repentinamente, a finales de 1963. No hubo denuncia oficial de desaparición, pero los vecinos aseguraban que la familia se fue sin despedirse. Dejaron muebles, utensilios y documentos personales. Fue uno de esos abandonos que en zonas rurales a veces pasan desapercibidos, pero que siempre dejan preguntas sin responder. Cuando los trabajadores mostraron las fotografías al antiguo propietario del terreno, este afirmó no reconocer la mayoría de las imágenes nocturnas. Según él, la casa no tenía electricidad estable en sus últimos años de ocupación. Tampoco recordaba que los antiguos dueños tuvieran interés en la fotografía. El hallazgo empezó a circular como una anécdota inquietante, hasta que alguien decidió revisar el negativo original. El análisis del rollo reveló algo aún más extraño. Las imágenes estaban numeradas de forma consecutiva, pero faltaban exactamente 3 fotogramas en el centro de la secuencia. No estaban dañados ni expuestos accidentalmente. Simplemente no existían. El espacio entre números era limpio, como si hubieran sido retirados antes del revelado. Un detalle adicional llamó la atención de quienes estudiaron la película años después. En la penúltima fotografía del rollo, sobre la mesa del comedor, podía verse la misma cámara con la que supuestamente se estaban tomando las imágenes. Era una escena imposible. Para que esa fotografía existiera, alguien más debía estar sosteniendo la cámara. Pero oficialmente, solo 2 personas vivían en la casa. La historia no habría pasado de ser una curiosidad local si no fuera porque, pocos meses después del hallazgo, el trabajador que encontró la caja abandonó el pueblo sin aviso previo. No dejó dirección ni explicación. Sus familiares declararon que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, pero nunca se supo cuál. Su nombre dejó de aparecer en registros laborales y administrativos al cabo de 2 años. Con el tiempo, la casa fue demolida por completo. El terreno quedó vacío. Las fotografías, sin embargo, permanecieron. Copias en blanco y negro que comenzaron a circular entre investigadores independientes. Algunos intentaron reproducir las condiciones de iluminación descritas en las imágenes nocturnas, pero no lograron resultados similares sin utilizar fuentes de luz externas.
Lo más inquietante no era la figura del pasillo ni los objetos movidos. Era la sensación de que las imágenes parecían documentar algo que estaba ocurriendo progresivamente dentro de la casa. Como si la cámara hubiera estado captando cambios que sus propietarios no percibían, o no querían percibir. Y es precisamente al analizar los días previos al abandono de la vivienda cuando empiezan a surgir detalles que convierten una simple cámara olvidada en el centro de un misterio que nunca llegó a cerrarse oficialmente. Al revisar los últimos meses antes del abandono de la casa, los investigadores encontraron pequeños indicios que, por separado, no parecían alarmantes. Un vecino recordó que, durante varias semanas, la pareja evitaba salir después del anochecer. No era algo habitual en el pueblo, donde las noches solían ser tranquilas y previsibles. Otro testimonio hablaba de discusiones en voz baja, siempre cerca del pasillo que aparecía repetidamente en las fotografías nocturnas. En los registros de consumo eléctrico, que años después pudieron consultarse parcialmente, se observaba un patrón irregular. Durante el día, el uso era mínimo. Pero en varias madrugadas concretas, el consumo aumentaba de forma breve y luego volvía a cero. No era suficiente para encender toda la casa, pero sí para alimentar una pequeña fuente de luz durante unos minutos. Esos picos coincidían, aproximadamente, con las fechas estimadas de las imágenes más inquietantes del rollo. Un antiguo amigo del dueño afirmó que, poco antes de irse, le confesó sentirse observado dentro de su propia casa. No habló de presencias ni de fantasmas. Habló de algo más difícil de describir. Dijo que, al pasar frente al pasillo por la noche, tenía la sensación de que el espacio era más largo de lo que recordaba. Como si la perspectiva cambiara cuando no miraba directamente. Las 3 imágenes faltantes del rollo se convirtieron en el punto central de todas las teorías. Si alguien las había retirado antes del revelado, significaba que hubo una intervención posterior. Pero no existían marcas físicas que indicaran manipulación. El negativo parecía completo, salvo por esos huecos perfectamente limpios. Algunos expertos en fotografía sugirieron que podría tratarse de un error de fábrica extremadamente raro. Otros afirmaron que nunca habían visto algo similar. Lo que inquietaba aún más era la última fotografía del rollo. A diferencia de las anteriores, no mostraba la casa ni el pasillo. Era una imagen tomada desde el exterior, de noche. La vivienda aparecía en la distancia, con una única ventana iluminada. Pero según los registros y testimonios, la casa ya estaba vacía en la fecha aproximada en que esa imagen habría sido capturada. Esa contradicción generó nuevas preguntas. ¿Fue la última fotografía tomada después del abandono oficial? ¿Volvió alguien a la casa? ¿O nunca estuvo realmente vacía cuando se pensaba que lo estaba? El análisis del terreno años más tarde no reveló restos adicionales ni estructuras ocultas. Sin embargo, un detalle llamó la atención de un investigador independiente. En el punto exacto donde se encontraba el pasillo fotografiado repetidamente, el suelo presentaba una ligera irregularidad, como si en el pasado hubiera habido una modificación estructural. No era concluyente, pero sugería que la pared donde apareció la caja metálica pudo haber sido reforzada o alterada en algún momento. Algunos sostienen que la cámara pudo haber sido colocada deliberadamente para documentar algo específico. Otros creen que simplemente registró eventos ordinarios mal interpretados con el paso del tiempo. Pero el hecho permanece: las imágenes nocturnas, la figura borrosa del pasillo, la fotografía imposible donde aparece la propia cámara y las 3 exposiciones ausentes siguen sin explicación técnica convincente. A medida que la historia circuló, comenzó a adquirir matices más inquietantes. Se decía que quienes observaban las imágenes durante demasiado tiempo notaban detalles nuevos en cada revisión. Sombras que parecían cambiar de posición.
Objetos que en una copia estaban en un lugar distinto al de otra copia idéntica. No hay evidencia sólida de que esto ocurriera realmente, pero el relato persistió. El caso nunca fue investigado oficialmente como algo más que una curiosidad. No hubo expediente formal abierto sobre las fotografías. Tampoco sobre el abandono repentino de la pareja propietaria. La explicación más sencilla siempre fue la misma: migración voluntaria, coincidencias fotográficas y errores técnicos. Sin embargo, el patrón resulta difícil de ignorar. Una casa abandonada sin previo aviso. Una cámara escondida detrás de una pared falsa. Un rollo de película que documenta cambios sutiles en un mismo espacio. 3 imágenes desaparecidas. Una fotografía final que contradice la cronología conocida. Y un trabajador que encuentra el objeto y desaparece meses después. Hoy, el terreno donde estuvo la casa permanece vacío. No hay placa, no hay señal que recuerde lo ocurrido. Las fotografías sobreviven en copias dispersas, algunas digitalizadas, otras guardadas en archivos personales. Cada cierto tiempo, alguien vuelve a mirarlas intentando encontrar una explicación lógica. Quizá todo tenga una explicación sencilla. Quizá las anomalías sean fruto de defectos técnicos o interpretaciones exageradas. Pero cuando se observa la secuencia completa y se reconstruye la línea temporal, surge una pregunta que nunca obtuvo respuesta definitiva: ¿qué estaba documentando realmente esa cámara? Porque a veces, el misterio no está en lo que vemos claramente, sino en aquello que falta. En los fotogramas ausentes. En las ausencias administrativas. En los huecos que no encajan del todo con la versión oficial. Y mientras esas 3 imágenes sigan sin aparecer, la historia de la cámara encontrada en una casa abandonada seguirá siendo una pregunta abierta. No por lo que muestra, sino por lo que parece haber sido eliminado antes de que alguien pudiera verlo.